Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 7 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a un mercado todavía sorprendido por el empleo en Estados Unidos, resultados electorales en Brasil y un vistazo a la carrera presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Los futuros en Wall Street comienzan la semana en rojo y los treasuries caen, aún sintiendo el efecto del dato de empleo de la semana pasada en Estados Unidos, que estuvo mucho más fuerte de lo previsto y que está forzando ajustes en las apuestas de tasas de interés. El mercado de swaps de tasas descuenta ahora que el recorte de noviembre será de menos de 25 puntos básicos. Esto se compara con apuestas de un recorte de 50 puntos básicos antes de la entrega de ese dato. El banco Goldman Sachs elevó la calificación para las acciones chinas a sobreponderar. Prevé un potencial alcista del 15 a 20% si Pekín cumple con sus medidas políticas. El principal organismo de planificación celebrará una reunión informativa mañana cuando los mercados de la China continental vuelvan a abrir. La candidata presidencial Kamala Harris declaró a 60 Minutes que Estados Unidos no dejará de presionar a Israel para que ponga fin a su campaña militar que ha causado más de 40.000 muertos en Gaza. El huracán Milton podría alcanzar la categoría 4 y provocar la mayor evacuación de los últimos 7 años al dirigirse hacia la costa del Golfo de Florida y Tampa. En Alemania, los pedidos de fábrica se desplomaron en agosto. La demanda disminuyó un 5,8% respecto a julio tras 2 meses consecutivos de subidas, la mayor caída desde enero. Pasando a América Latina, en Brasil ayer hubo elecciones municipales y no le fue bien a los candidatos oficialistas. Aquellos apoyados por el opositor Jair Bolsonaro ganaron en 27 capitales estatales y pasaron a segunda vuelta en 14. Los candidatos de Lula ganaron solo en 2 capitales, incluida Río de Janeiro. El líder opositor exiliado Edmundo González afirmó que regresará a Venezuela para el inicio del nuevo mandato presidencial en enero. González presentó pruebas detalladas de la mayoría de los colegios electorales que le daban como ganador con casi el 70% de los votos. Argentina no ha decidido si solicitará nuevos fondos al Fondo Monetario Internacional, según declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista a LN+. Y el gobierno de El Salvador lanzó una oferta de recompra de deuda externa con vencimiento entre 2027 y 2052. Esto lo anunció el presidente Nayib Bukele en la red social X. Estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos y las encuestas están muy ajustadas. Para profundizar en el tema hablé con Carlos Manuel Rodríguez, productor de Bloomberg News y quien también ha estado conduciendo en las últimas semanas el podcast Sorbo Electoral USA, junto con Jimena Tolama de Bloomberg Línea. A continuación, Carlos nos cuenta cuál ha sido la principal conclusión que ha sacado a partir de los episodios más recientes. Quizás uno de los denominadores comunes o de los elementos que más me ha llamado la atención es que pese a lo que vimos en las últimas semanas, donde quizás una Kamala Harris no nada más recuperó terreno en las encuestas y está por delante de Donald Trump, sino que además ganó claramente el debate presidencial, el único debate presidencial entre estos dos candidatos, pese a eso, aún Donald Trump tiene bastantes posibilidades de ganar. Por lo menos ninguno de los dos candidatos tiene la elección en el bolsillo. Eso es cierto. Y lo que nos explican algunos de los analistas o invitados de Sorbo Electoral es que la agenda económica de los republicanos puede ser suficientemente atractiva para convencer a algunos de esos votantes que, si bien no simpatizan con Donald Trump, sí se sienten afines a una actitud de poca regulación, de menos impuestos, y por eso estarían dispuestos a votar por el Partido Republicano y darle la espalda a Harris. ¿Y qué es lo que viene ahora, en estas últimas semanas antes de las elecciones? Mira, la elección prácticamente ya comenzó, porque en varios estados ya comenzó este ciclo de voto temprano, donde pueden ir gente a formarse y votar, o se puede enviar el voto por correo. Eso ya está ocurriendo en muchos estados. Y para que tengas una idea, Eduardo, en el año 2000, solo 40% de los votantes estadounidenses tenían este tipo de opciones de voto temprano. Para este ciclo electoral, el 97% de los votantes tiene estas opciones. Y eso es muy importante porque eso facilita o amplía el margen de maniobra
de las campañas que están muy enfocadas en asegurarse que sus votantes realmente vayan a votar, no nada más sea un tema de likes o de contestar una encuesta, sino realmente vayan a votar. Y para tener una idea de qué tanto están invirtiendo en esto, pues solamente hay que ver el caso de Elon Musk, quien está apoyando a Donald Trump y está patrocinando a uno de estos grupos con decenas de millones de dólares, se estima que más de 40 millones de dólares, para precisamente hacer eso, ese trabajo no muy glamuroso de ir a tocar puertas, y la meta que le está dando a los miembros de su grupo es ir al menos a tocar 3 veces, a tener contacto 3 veces con cada uno de los votantes pro-Trump que están detectando en los distritos tanto de Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, el estado de Georgia y Nevada. Entonces esto te da una idea de qué tan importante es ir, tocar puertas y asegurarse que esos votantes finalmente entreguen su voto y sea por el candidato que ellos esperan que lo haga. Puede escuchar el podcast Sorbo Electoral USA en Spotify o Apple Podcast. La versión video está disponible en nuestro canal de YouTube, Bloomberg en español. Y para terminar, LeBron James y su hijo Bronny hicieron historia en la NBA al jugar juntos por primera vez en un partido de pretemporada de los Lakers anoche. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.